Hola gente de YouTube, hoy les traigo un nuevo video o teoría titulada ¿qué hubiera pasado si Goku AF caía en el torneo del poder? Antes que nada, esta solo va a ser una teoría de 1 o 2 capítulos. Si quieren la continuación, pónganlo en los comentarios. Bueno, siguiendo adelantando cosas, pronto voy a subir un versus de personajes de Dragon Ball. Bueno, ahora sí, sin más Naruto, empecemos. Esta historia comenzaría justo cuando Goku estaba reuniendo a los guerreros, así pensando Goku, recordando a Freezer, así proponiéndolo y yendo a buscarlo. Adelantémonos a la mini pelea de Freezer y Goku. Bueno, en ese momento en el mundo de Dragon Ball AF, Goku estaría entrenando con los dragones en el reino de los dragones. Nota: voy a usar a el Goku del manga de Saiko, porque si uso al que puede acceder al SSJ9 Full Power se los violaría a todos y no tendría sentido. XD. Bueno, sigamos. Goku terminaría de entrenar, pero pasaría lo del manga hasta la pelea contra Saiko. Cuando Goku usa el SSJ5, le daría una paliza a Saiko, así eliminándolo, pero se absorbido por esta y así llegando a Dragon Ball Super. Justo cuando terminó la mini pelea de Goku con Freezer, allá aparecería Goku y se preguntaría ¿dónde estoy? Así, viendo que a un Freezer y un Goku confundido, mirándolo a él preguntándole ¿quién eres tú? ¿Y por qué te pareces tanto a mí? Preguntaría Goku Super. Así Goku AF diría yo me llamo Son Goku. ¿Y tú quién eres y por qué te pareces tanto a mí? Diría Goku AF. Así igualmente Goku le diría yo me llamo Son Goku. Así los dos Gokus quedando con cara de WTF. Así interviniendo Whis diciendo se debe de tratar de un Goku de otra dimensión. Así diría Goku AF yo estaba peleando contra mi hijo Saiko cuando se abrió una grieta dimensional y caí en la grieta y después no recuerdo nada más. Así diciéndole Goku Super a Goku AF. Oye Goku, si diría Goku AF Goku Super te quería preguntar ¿tú eres fuerte? Así diciendo Goku AF pues yo diría que sí. Tú pues sí, diría Goku Super, así preguntándole si quería tener un combate. Así aceptando Goku Super, pero justo cuando iba Goku no tenemos más tiempo, el torneo del poder está por empezar, tenemos aproximadamente 15 minutos antes de que empiece. Así respondiendo Goku ok Whis solo tomará 8 minutos este combate, pero Goku AF diría oye Goku, ¿qué es el torneo del poder? Preguntaría. Si Goku Super respondería el torneo del poder es un torneo en el que está en juego el universo. Así Goku AF quedando sorprendido respondiendo ok, creo que voy a participar en ese torneo. Ok, pero déjame comprobar tu fuerza, diría Goku Super. Así Goku AF se pondría en pose de pelea elevando un poco su ki en estado base sorprendiendo a Goku Super por ese gigantesco poder. Así empezando el combate, pero la diferencia de poderes era abismal, incluso se notaba que Goku AF no estaba usando todo su poder en estado base. Así Goku Super usando directamente el SSJ2 y Goku AF elevaría su estado base al 70%, teniendo una pelea igualada, pero Goku AF igual lo superaría. Así Goku Super pasando al SSJ Dios sorprendiendo a Goku AF. Así Goku AF pasaría al SSJ igual a igual, pero Goku AF estaba más experimentado en combate, eso era notorio por sus movimientos. Así Goku AF para terminar el combate usaría el SSJ4 dándole una paliza a Goku que pasaría al SSJ Blue. Así Goku AF diría este ki es el de un dios, ¿no? Así Goku Super diría sí, pero como sabes, eso y te iba a preguntar qué es la transformación esa. Este es el SSJ4, diría Goku AF. Wow, dirá Goku Super, nunca pensé que existirá el Super Saiyajin 4, es impresionante. Así interviniendo Whis diciéndole a Goku Goku nos quedan 3 minutos, vámonos ahora. Así yéndose Goku AF, Goku Super y Freezer así llegando a la casa de Bulma sorprendiéndose todos al ver a Goku AF. De igual manera Goku AF diría hola amigos, tanto tiempo sin verlos, así sorprendiéndose todos los presentes, pero Goku explicaría que él era Goku pero de otra dimensión. Así entendiendo todos. Bueno, aquí Goku AF reemplazaría a Tenzin Han, así yéndose todos al torneo del poder. Bueno chicos, hasta aquí la teoría, espero quieran la segunda parte. Perdón por no hacer los videos más largos, es que no tengo mucho tiempo ya que en mi país comenzaron las clases y el pendejo del profesor mandó exámenes de principio de años XD. Así que, sin más nada que decir, like y suscripción para más teorías. Hasta luego.